Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro episodio anterior aprendimos de Fubá, una partera, o también gozo de los padres, como su nombre lo indica. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. Saludando a cada persona que se conecta en el estudio el día de hoy de Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy vamos a tener un personaje de esos que son muy famosos en las Escrituras, Gomer, la historia de esta pareja de Oseas y Gomer, porque no se puede contar la historia de Gomer sin hablar de su esposo. Vamos a hacer un breve resumen de la historia que es muy popular, muy conocida, para que nos enfoquemos luego en las interpretaciones de ella, de Gomer, de cómo la describen, porque hay múltiples interpretaciones y es bueno que miremos y que profundicemos un poco más. Así es que la historia de Gomer y Oseas se encuentra en el libro de Oseas, como su nombre lo dice, está en el Tanaj. Oseas fue un profeta que vivió en el reino del norte de Israel durante el siglo 8 antes de la era mesiánica. Pero miremos que pertenecía ¿a dónde? Al reino del norte. Ya esto, cuando hablamos de las dos casas, sabemos que el pecado del reino del norte o de la casa del norte era principalmente la idolatría, que se prostituía con otros ídolos, otros dioses, y ese era realmente como el mayor problema de la casa de Israel. Su ministerio, el ministerio de Oseas, se desarrolló en un periodo de decadencia espiritual y moral en Israel muy fuerte. La historia de Oseas, el profeta, y Gomer, su esposa, sirve de metáfora, una poderosa metáfora de amor incondicional entre el Eterno por su pueblo y la infidelidad de Israel hacia él. El Eterno le ordena a Oseas que se case con una mujer llamada Gomer, que es descrita como una prostituta o una mujer de mala reputación. A pesar del riesgo de la deshonra personal, Oseas, el profeta, obedece y se casa con Gomer. No puede hacer nada más sino obedecer al Eterno. La relación entre Oseas y Gomer refleja esa relación entre el Eterno y su pueblo. Gomer, al igual que Israel, es infiel a su esposo y se entrega a la idolatría y a la inmoralidad. A pesar de eso, Oseas continúa amándola y la busca, incluso cuando ella lo abandona y vuelve a sus antiguos amantes. O sea, se vuelve como reincidente en cuanto a la infidelidad. El amor perseverante de Oseas hacia Gomer representa ese amor inquebrantable del Eterno por nosotros. Y a pesar de su infidelidad y pecado, Él vuelve y la perdona. La historia culmina con Oseas comprando a Gomer de nuevo después de que ella es abandonada por sus amantes, simbolizando la redención y el perdón del Eterno hacia el pueblo. Imagínense, ella fue y se hizo esclava de uno de sus amantes, y el amor tan grande de Oseas fue ir y pagar el precio de rescate por ella. Gomer entonces, conocida como esa mujer prostituta. Sin embargo, vamos a mirar que algunas personas prefieren descartar el calificativo de prostituta y describirla simplemente como la mujer promiscua que tenía relaciones extramatrimoniales. Vamos a mirar diversas interpretaciones acerca de Gomer. Los eruditos han propuesto una serie de teorías para abordar cuestiones históricas sobre la representación de Gomer en Oseas capítulo 1 y capítulo 3. En esos capítulos de este libro es donde nos vamos a mover para mirar las interpretaciones acerca de ella. Algunos comentaristas consideran el matrimonio de Oseas y Gomer como una alegoría que no debe tomarse literalmente.
Tan, tal interpretación tal vez preservaría la bondad moral de Gomer al borrar su existencia como mujer real y hacerla servir a los propósitos del Eterno. Hay mucha gente que dice que fue como un tipo de parábola, que se hizo realmente como algo para darnos una lección. Según esta opinión, la narrativa del matrimonio es una visión profética experimentada por Oseas, que nunca ocurrió en la realidad. Esto lo dicen algunos rabinos y lo pueden encontrar en Midrash Agadá, basado en Levítico 16:30. Otros piensan que Gomer en realidad era una mujer licenciosa, tal vez incluso una prostituta. Hay quienes sí la consideran como una prostituta, con quien Oseas se sintió obligado a casarse y cuyos hijos ilegítimos adoptó. Hay también personas que dicen que los hijos no eran de él, otros dicen que los hijos sí eran de él y bueno, hay mucho como al respecto. Pero miremos un poco más de estas posturas acerca de Gomer. Hay una posición mediadora de algunas personas que interpretan que después del hecho del mandato de casarse con la inmoral Gomer, Gomer era de buena conducta en el momento del matrimonio, pero posteriormente se volvió infiel a Oseas, como una mujer adúltera, como una ramera común, o muchos incluso dicen que ella se convirtió en una prostituta del templo. Entonces, hay unos que creen que fue alegórico, que es simplemente una historia para darnos un mensaje profético, un mensaje bonito. Hay otros que sí lo creen una realidad y hay otros que piensan realmente que ella al principio era una mujer buena, de buena conducta, pero luego se convirtió en una mujer de dudosa reputación. Por otra parte, algunos intentan reivindicar la reputación de Gomer, insistiendo en que no se le debe equiparar con la mujer de Oseas 3, otra esposa con quien a Oseas se le ordenó casarse y cuya promiscuidad se impone justamente a Gomer, la del capítulo 1. Me explico. La Gomer descrita en el capítulo 1, ellos, los que asumen esta postura, dicen que era una mujer de muy buena reputación y la Gomer descrita en Oseas 3, dicen que fue una mujer completamente diferente, que esta sí era la mujer promiscua, la mujer que estaba en inmoralidad sexual y que entonces se le adhirió, digamos, la reputación de esta mujer del capítulo 3 fue, fue adherida a la del capítulo 1 y la dejaron como Gomer. Son interpretaciones, son formas, porque este ha sido un caso tan estudiado, tan especial en las escrituras, que vemos como tantas interpretaciones alrededor de este personaje. Una variante de esta posición considera que la inocente Gomer de Oseas 1 se identifica entonces erróneamente con la prostituta a quien Oseas contrata en lugar de casarse. Esto está en Oseas 3. Para preservar la santidad del matrimonio, otras personas, otros intérpretes, argumentan que Oseas en realidad no se casó con Gomer y que el verbo tomar en el capítulo 1, verso 2, podría significar casarse con una esposa o tomar una mujer sexualmente, siguiendo este último sentido de tomar una mujer sexualmente. A Oseas se le ordenó tener relaciones sexuales con dos mujeres, Gomer y la mujer anónima de Oseas 3. Esto también, nuevamente, son interpretaciones. Sus acciones simbólicas no pretenden ser paralelas al matrimonio entre Dios, el Eterno, e Israel. Vemos cómo empiezan, hay interpretaciones desde, digamos, las más convencionales
hasta con un pensamiento, digamos, un poco más liberal, o un poco no, muy liberal con respecto a Gomer. La mayoría de los comentaristas hoy en día entienden que la mujer anónima en Oseas 3 es Gomer, la misma del capítulo 1. La opinión estándar de que Gomer era una prostituta se basa en muchas traducciones. Sin embargo, otros afirman que Gomer nunca fue etiquetada como soná, que es la palabra en hebreo para prostituta. Dicen que ella nunca fue etiquetada como soná, el término técnico. Como esposa promiscua, Gomer es mucho más amenazante. Si dijéramos, por ejemplo, entonces Gomer no fue una prostituta, Gomer fue una mujer promiscua, que hay sutiles diferencias para quienes les gusta argumentar y mirar diferentes puntos de vista. Gomer, vista como una mujer promiscua, es mucho más amenazante para el orden social que una prostituta. Digamos que la prostituta lo hace por dinero, sí, la promiscua pudiera hacerlo por placer, como para que hagamos una diferencia en eso. La prostituta al mismo tiempo que lo hace por dinero es promiscua, pero la promiscua al hacerlo por placer, bueno, es una mujer adúltera, pecaminosa, ¿sí? Una mujer marginada, la mujer promiscua, pero aún tolerada en Israel. O sea que eso sería delicado, como argumentan algunas personas, algunos estudiosos. Una mujer adúltera nunca podría ser permitida en una sociedad patrilineal, es decir, en una sociedad basada en el predominio de la línea paterna, basado en el principio de ascendencia masculina y herencia a través de los hijos legítimos. Algunas tendencias en las interpretaciones modernas acerca de Gomer es mostrar a Gomer como una víctima de abuso. Imagínense dónde vamos con esta interpretación. Y es una interpretación moderna, es una interpretación la que le voy a decir en este momento, les voy a compartir, que está en una fuente que se llama Jewish Women Archive, como archivos de las mujeres judías. Y nos dicen, algunas tendencias modernas es mostrar a Gomer como víctima de abuso, una mujer que nunca se le dio la capacidad de hablar por sí misma. Pero ¿saben algo? Esta es la interpretación de mujeres feministas. Miren, hay una amplia cantidad de comentarios, algunos que insinúan incluso que el Eterno en el capítulo 2 de Oseas promueve la violencia doméstica. Y eso es muy delicado, insinuar una cosa como esa. Tenemos que tener mucho cuidado de dónde leemos y a quiénes escuchamos para alimentarnos espiritualmente. Si alguien se queda únicamente con esa idea, que en Oseas 2 se promueve la violencia doméstica, es porque está sacando un texto fuera de contexto. Tenemos que leer la historia completa, ya que en el capítulo 3 de Oseas se describe el amor incondicional y no hay absolutamente nada que tenga que ver con la violencia doméstica. Durante el curso de su matrimonio, Gomer le da a Oseas 3 hijos con nombres simbólicos. Uno, Jezreel, que significa Elohim siembra. Ese está en el capítulo 1, de los versos 4 al 5. También le da una hija, su segunda hija, le pone por nombre Lo-Ruhamá, que significa no compadecida. Y ese está en el capítulo 1, los versos 6 al 7. Y el otro hijo, Lo-Amí, que significa no mi pueblo. Ese está del capítulo 1, del 8 al 9. Y cada hijo, a su vez, representa simbólicamente el estado de deterioro de la nación, del pueblo de Israel. Miremos los 3 nombres: Jezreel, Elohim siembra; Lo-Ruhamá, no compadecida; Lo-Amí, no mi pueblo.
Gomer era la hija de Diblaim. El Eterno ordenó a Oseas que se casara con Gomer, la hija de Diblaim, para enseñarle la conducta adecuada para quien iba a profetizar a Israel. A pesar de la prostitución de Gomer, su historia sirve de prueba de que incluso cuando el Eterno está enojado con Israel, el Eterno todavía ama a Israel. El vínculo de Oseas con Gomer refleja el vínculo del Eterno con Israel. Gomer, siendo una mujer de conducta dudosa, una mujer, una prostituta, una ramera para muchos, su nombre es indicativo de su ocupación, ya que todos saciarían Gomer sus lujurias con ella. Diblaim, el nombre de su padre, Diblaim, se deriva de la palabra Debelá, que significa pastel de higos, ya que era tan dulce en la boca que todos, como un pastel de higos, querían tener. O también porque todos la pisotearían como una torta de higos. La madre de Gomer también se dedicaba a la misma profesión, dicen algunos comentarios, y ambas eran comúnmente objeto de calumnias y chismes. Esto llevó a otro midrash, a otro comentario, que el nombre Diblaim es una forma plural de la palabra Dibá, que significa calumnia o mala reputación. Mire, cuando se estudia la raíz del nombre del papá, Diblaim, mala reputación, calumnia, una mujer de mala reputación, la madre de mala reputación y una hija de mala reputación. Podríamos decir, de tal madre, tal hija. Eso lo encuentran en las referencias, se las quiero dar. BT Pesaim 87a. Esta narración nos enseña que Oseas estaba apegado emocionalmente a Gomer y se sentía obligado hacia ella, a pesar de lo que ella pudo haber hecho, a pesar de lo que ella hizo, porque la escritura nos habla de que ella lo hizo. El Eterno lo probó cuando le dijo al profeta que se separara de ella y de sus hijos, pero no pretendía que se cumpliera esta orden. Más bien, Oseas debía aprender de la relación entre marido y mujer, las emociones de amor, compasión, compromiso que un profeta debe sentir por su pueblo. Para cada aflicción que Oseas profetizó para Israel, les dio un remedio. Después de decirle a Israel, ya no perdonaré más la casa de Israel, que está en Oseas 1:6, el profeta promete, tendré compasión de la que no ha recibido compasión. Miremos estos contrastes que aparecen en el libro de Oseas, qué tan interesantes. Después de decir, el profeta decir en Oseas 1:6, ya no perdonaré más a la casa de Israel, el profeta promete, tendré compasión de la que no ha recibido compasión. Después de haber dicho a los israelitas, porque vosotros no sois mi pueblo, en Oseas 1:9, el profeta luego les asegura, a los que no son mi pueblo, les diré, vosotros sois mi pueblo. Eso está en Oseas 2:25. Si vemos que es algo como contradictorio, la boca que pronunció, porque ella no es mi mujer, en Oseas 2:4, es enmendado por me llamarás Ishi, esposo, que está en Oseas 2:18. La misma boca que pronunció la terrible predicción, la pondré como un desierto, en Oseas 2:5, luego dice en un tono mucho más positivo, la conduciré por el desierto, Oseas 2:16. Y estos sorprendentes contrastes en las profecías de Oseas
indican que incluso cuando el Eterno está enojado con Israel, todavía lo ama, tal como Oseas todavía amaba a Gomer, a pesar de su infidelidad. Muchos estudiosos aclaran esto con la parábola de un rey que está enojado con su esposa y declara: me divorciaré de ella y no tendré piedad de sus hijos. Ella no es más mi esposa y yo no soy su marido. Y luego el rey fue al mercado y ordenó a un joyero que hiciera adornos de oro para su esposa. El amigo del rey oyó esto y se lo contó a los vecinos de la esposa. Y él les dijo: ¿creen que ella no es su esposa solo porque él dijo esas cosas? ¿Qué enseñanza tan grande nos deja eso? ¿Cuántas veces decimos cosas que no sentimos? En medio del dolor, en medio del enojo. Entre esposos muchas veces se dicen cosas que no son ciertas porque están enceguecidos por la ira y como forma de defensa, pero el sentimiento y los deseos son contrarios a las palabras destructivas que se dijeron. Este también es un mensaje para los que creen que la teología de reemplazo es efectiva, para los que creen que la iglesia ya reemplazó a Israel. ¿Qué creen ustedes? ¿Que debido a la ira del Eterno, Israel ya no es su pueblo? Si el Eterno es tan afectuoso con ellos cuando está enojado, ¿cuánto mayor es su amor cuando está favorablemente dispuesto hacia ellos? El hecho que en un momento de enojo se digan ciertas palabras destructivas o hirientes, muchas veces son por el enceguecimiento que hay, por la perturbación del corazón y de los pensamientos, por no pensar con claridad. Pero en el fondo el sentimiento es otro. Lo vimos en Oseas, como decía unas cosas, pero después restituía lo que había dicho. Compensaba esa palabra que dijo en un momento de dolor. Como prostituta o como mujer promiscua, esta mujer del reino del norte se convirtió en un símbolo del pueblo. En la historia de los ancestros de Gomer, el estigma de inmoralidad ya estaba evidenciado. Podríamos decir que además de correrle por las venas la inmoralidad sexual, porque era algo que venía a nivel familiar, ella también decidió adentrarse más en el pecado. Muchas personas que vemos que caen en infidelidad lo hacen porque sus padres fueron así, los abuelos fueron así, los hermanos fueron así, y en la familia hay un historial grande de infidelidad. Sin embargo, eso no es excusa para que la persona se adentre en ese pecado, caiga en ese pecado. Cuando la persona cae en ese pecado y además hay un historial en la familia de eso, sabemos que la persona puede caer muy profundo. La infiel esposa abandonó a su esposo Oseas y se convirtió en la esclava de uno de sus amantes. Miren el nivel que alcanzó. Oseas 3:1. Oseas, por orden del Eterno, la volvió a comprar y pagó por ella el precio de una esclava ordinaria. Lo que el profeta experimentó en su propia vida fue la infidelidad de Israel, de su exilio y también de la disposición del Eterno para volverlo a aceptar. Vamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, de lo que sintió a nivel personal, pero también de lo profético. El amor de Oseas hacia su obstinada esposa no se apagó en ningún momento. De esa manera, a causa de su angustia, llegó a tener una comprensión mucho más profunda del amor perdonador del Eterno. Si el amor de Oseas hizo posible que él la recogiera a su descarriada esposa, con cuánta más compasión nos recibirá el amor del Eterno y nos amará inmerecidamente. Como reflexión, ¿cuántas veces se tiene que perdonar en un matrimonio? Algunos argumentan: si le sigo perdonando, lo que hago es arraigarlo en su hábito de pecado. O bien, si le sigo perdonando, pensará que puede hacer todo lo que quiera. Y otros dicen: si le sigo perdonando, es como poner mi sello de aprobación para que lo siga haciendo.
Otros también piensan, ya no puedo aguantar otra ofensa más, otra ofensa como esa. Si me la hace otra vez, yo me voy. Y todas estas son respuestas humanas. Oigamos ahora la respuesta de Yeshua. Sucedió que Pedro, Kefa, hizo la siguiente pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y la respuesta de Yeshua fue, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:21. Esa es una cantidad bien grande de perdón. Es más, Yeshua estaba simplemente diciendo de manera cautivadora que el perdón no tiene limitaciones. A veces son tan solo pequeñas desatenciones e inquietudes diarias las que han de ser perdonadas. Una palabra cortante o una airada acusación que se hace de manera ocasional. Pero nosotros las albergamos y dejamos que nos vayan consumiendo, que nos rodeen de amargura y resentimiento, cosas que acaban por destruir nuestras relaciones. A veces son pequeñeces, quizás a veces sean ofensas mayores, como la de Gomer, y que nunca las podemos olvidar. Nos sentimos preocupados, nos ponemos de mal humor y seguimos mencionándolo por el dolor que hemos pasado. Tratamos de perdonar, pero unos días después, la cosa está otra vez allí. Revivimos todo en nuestra mente, haciendo estragos en nuestro pensamiento y nos volvemos a sentir devastados. Las heridas grandes toman más tiempo para sanar. No hay manera de evitar que vuelvan a nuestra memoria. No hay tal cosa como el olvido con una situación de esas. Pero cada vez que suceda debemos recordarnos, ante todo, que hemos perdonado de verdad y debemos repasar lo mucho que el Eterno nos ha perdonado a nosotros. Debemos pedirle entonces que nos saque de la mente esos pensamientos destructivos que se niegan a perdonar. El perdonar no significa que tenemos que sufrir en silencio. Las necesidades de tener una comunicación sincera demanda que hagamos partícipe a nuestra pareja de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nos ha hecho el agravio y de cómo él o de cómo ella podrá ayudarnos a superarlo. Hay personas que simplemente no hablan y se quedan como si nada hubiera pasado. Personas que tragan todo, que lo reprimen todo. Y eso es muy peligroso, porque no procesan el dolor, porque no procesan los sentimientos negativos, no procesan esas emociones desagradables. Esto más tarde se verá reflejado en el cuerpo. Van a somatizar. El Eterno nos habla de lo mucho que lo afligen nuestros pecados. Ciertamente Gomer supo cómo estuvo desgarrando el corazón de Oseas. Lo que decimos se debe decir con amor y con bondad, pero tenemos la necesidad y a la vez la obligación de comunicar lo que hay en nuestro corazón. El perdón tampoco significa necesariamente que no podamos tomar medidas positivas para impedir que se repita dicho pecado. Eso podría requerir orientación profesional y demandar un verdadero autoanálisis de nuestra forma de ser y de nuestros hábitos pecaminosos. Podría significar un cambio de nuestro estilo de vida o un cambio de lugar. El Eterno nos ayuda cuando queremos agradarle y cuando luchamos con dejar algún pecado. Tenemos que evitar las mismas caídas en el futuro. Tenemos que ayudar a nuestra pareja para que evite a caer en el mismo error, en el mismo pecado. Esa es la lección de la historia de Oseas y Gomer, la lección del perdón, el amor y el perdón de Dios, del Eterno, como impregna la profecía entera de Oseas. Israel estuvo allí en pecados, pero ¿qué es eso tan maravilloso que el Eterno le dice a Israel?
¿Qué es lo que le dice específicamente a la casa del norte? ¿Qué le dice a la casa de Israel? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Yehudá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oseas 6:4. Pero el Eterno nunca dejó de amarlos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Y esta preciosa frase, que la utilizamos mucho, y ya vemos de dónde viene, y el dolor con que se decía, pero también el amor con el que el Padre lo hace. Con cuerdas de amor los traje, con cuerdas de amor. Oseas 11:4. Él nos trae con cuerdas de amor. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Oseas 11:8. Vuelve, oh Israel, a Yahvé, tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Es necesario que nosotros amemos de igual manera, que perdonemos de igual manera. Nos hace falta dejar que el Eterno sane esas heridas enconadas o que aún están sangrando en nuestro corazón, que hemos estado albergando en nuestro interior. Cuando perdonemos por completo, nuestra mente será liberada de la esclavitud, del resentimiento que ha estado levantando un muro entre nosotros. Estaremos libres para creer y crecer y fortalecer esas relaciones matrimoniales. Con esto terminamos el mensaje, la enseñanza, el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. No se pierda el próximo episodio de Mujer de Valor en las Escrituras. Bendiciones. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. Gomer es una figura o personaje femenino que trae mensaje profético para Israel. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Segunda pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Gomer? A, 4, B, 2, C, 5, D, 3. La respuesta correcta es D, 3. Tercera pregunta. ¿Gomer pertenecía a la casa del norte? ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Cuarta pregunta. ¿El libro de Oseas promueve la violencia doméstica? ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. Quinta y última pregunta. La historia de Gomer nos enseña acerca de A. El amor incondicional. B. La infidelidad. C. El perdón. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es D. Todas las anteriores. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio aprenderemos de Epsiba, mi deleite, con la pastora Alicia Cedeño, de EMC Shalom, San Diego.